32 libras por pulgada cuadrada. Esa es la presión que casi todos ajustamos para las llantas. Es como el número mágico que todos aprendimos con el tiempo. Pero la verdad es que podrías estar dañando tus llantas poco a poco, perjudicando tu economía de combustible e incluso poniéndote en riesgo. Y te mostraré exactamente por qué en los próximos 12 minutos. Podrían ser 35, podrían ser 28. Algunos SUV funcionan a 38 o incluso 40 libras por pulgada cuadrada. Primero, los flancos se flexionan mucho más de lo debido. Esto genera un calor excesivo. Y el calor es la principal causa de muerte de los neumáticos. Literalmente, los estás quemando por dentro y por fuera. En segundo lugar, se produce un desgaste desigual en los bordes exteriores. Te mostraré cómo se ve en un segundo, pero básicamente, estás tirando dinero porque tendrás que cambiar las llantas mucho antes. En tercer lugar, el consumo de combustible se desploma. Los estudios demuestran que un nivel de combustible tan bajo como 10 libras por pulgada cuadrada puede reducir el consumo entre un 2% y un 3%. Puede que no parezca mucho, pero en un año, estamos hablando de cientos de dólares en la gasolinera. Y cuarto, y este es el punto más preocupante, la distancia de frenado aumenta. Cuando las llantas no mantienen el contacto adecuado con la carretera, tardan más en frenar. En una emergencia, esos pocos metros adicionales podrían marcar la diferencia entre un susto y un accidente. Ahora bien, el inflado excesivo conlleva sus propios problemas. La llanta se vuelve demasiado rígida, por lo que solo el centro de la banda de rodadura hace contacto con la carretera. Esto significa desgaste desigual en el centro del neumático, conducción más dura y menos cómoda, tracción reducida, especialmente en condiciones húmedas, mayor riesgo de daños por baches o escombros en la carretera porque hay menos amortiguación. La presión correcta de los neumáticos para su vehículo aparece en 3 lugares. Abre la puerta del conductor y mira el chasis. Verás una pegatina, generalmente blanca o amarilla, que indica la presión recomendada para los neumáticos. Este es tu mensaje. Esto es lo que los ingenieros que diseñaron tu coche consideraron óptimo. Normalmente verás números diferentes para los neumáticos delanteros y traseros, y a veces presiones diferentes según la carga. Por ejemplo, podría decir delantero 35 libras por pulgada cuadrada, trasero 33 libras por pulgada cuadrada, o carga normal, 35 libras por pulgada cuadrada. Carga máxima, 41 libras por pulgada cuadrada. Algunos fabricantes también incluyen esta información en la tapa del depósito de combustible. Es práctico porque puedes consultarla cada vez que repostas. Y por supuesto, está en el manual del propietario. Si por alguna razón no encuentra la pegatina del marco de la puerta, el manual le ayudará. No use la presión de inflado, PSI, impresa en el flanco de la llanta. Esa presión, generalmente entre 44 y 51 PSI, es la presión máxima que la llanta puede soportar con seguridad, no la recomendada para su vehículo. Es como ver que el limitador de velocidad de su auto marca 209 km por hora y pensar que debería conducir a esa velocidad siempre. El número del lateral está ahí para evitar inflar demasiado durante el montaje o en situaciones que requieran mayor presión. Pero, para conducir a diario, ignórelo por completo y siga las indicaciones del marco de la puerta. Compruebe cuando los neumáticos están fríos. Esto es crucial. La presión de los neumáticos aumenta a medida que se calientan al conducir, hasta en 4 a 6 libras por pulgada cuadrada. Por lo tanto, si conduce hasta una gasolinera y revisa la presión inmediatamente, obtendrá una lectura incorrecta. La regla es: revise la presión de las llantas por la mañana antes de conducir o al menos 3 horas después. Esto le dará una lectura precisa en frío. ¿Con qué frecuencia debes realizar la revisión? Como mínimo una vez al mes. Las llantas pierden naturalmente entre 1 y 2 PSI al mes a través del caucho. Además, revíselas cada temporada, ya que por cada 10 grados Fahrenheit de cambio de temperatura, la presión de las llantas varía aproximadamente en 1 PSI. Entonces, si la última vez que revisó la presión era de 80 grados y ahora es de 4 grados, podría haber perdido 4 libras por pulgada cuadrada.
Verifique también antes de realizar viajes largos por carretera, especialmente si va a cargar el automóvil con peso adicional. Lo que necesitarás: un buen medidor de presión de neumáticos. Puedes conseguir uno digital de calidad por $15 a $20 o uno analógico fiable por incluso menos. ¿Y los medidores de las gasolineras? Suelen ser imprecisos o estar rotos. Consigue el tuyo. ¿Cómo comprobarlo? 1. Retire la tapa de la válvula. 2. Presione el medidor firmemente sobre el vástago de la válvula. Debería escuchar un breve silbido y luego se sella. 3. Lea la presión. 4. Compárelo con la pegatina del marco de su puerta. 5. Ajuste según sea necesario. Si necesita agregar aire, puede usar un compresor de gasolinera o conseguir uno portátil para casa. Agregue aire poco a poco y revise con frecuencia. Es más fácil agregar aire que quitarlo. Si infla demasiado, presione el pasador central en el vástago de la válvula para liberar aire en ráfagas cortas hasta que alcance la presión adecuada. Y no lo olvides. Revisa las 4 llantas más la de repuesto. La mayoría de la gente se olvida de la llanta de repuesto hasta que la necesita y se da cuenta de que está desinflada en una emergencia. Cargas pesadas. Si remolca un remolque, carga para un viaje por carretera o simplemente lleva el coche lleno de gente y carga, podría necesitar aumentar la presión. Muchas pegatinas en los marcos de las puertas indican la presión de carga máxima. Aumentar de 2 a 4 libras por pulgada cuadrada puede mejorar la maniobrabilidad y evitar el sobrecalentamiento al transportar peso adicional. Conducción de alto rendimiento. Días de pista, autocross, carreras intensas por cañones. Estos escenarios generan mucho más calor en los neumáticos. Los entusiastas suelen empezar con una presión en frío ligeramente menor, sabiendo que aumentará durante la conducción intensa. Pero esto es algo avanzado. No te metas con esto a menos que sepas lo que haces. Clima extremo. En invierno podrías necesitar aumentar la presión un par de libras por pulgada cuadrada, ya que el frío baja la presión. En verano, vigílala, ya que las llantas podrían calentarse. Pero, en general, sigue las recomendaciones del fabricante y simplemente revisa con más frecuencia durante temperaturas extremas. Nitrógeno versus aire normal. Hay quienes confían ciegamente en el nitrógeno. La teoría es que las moléculas de nitrógeno son más grandes y se filtran más lentamente, además de que el nitrógeno no transporta humedad. En realidad, para los conductores habituales, los beneficios son mínimos. No va a hacer daño, pero tampoco es necesario. El aire normal contiene un 78% de nitrógeno. Concéntrese en controlar su presión regularmente. Eso es mucho más importante que con qué los llena. Mucha gente piensa, tengo TPMS, así que no necesito revisar la presión de los neumáticos manualmente. Se equivocan. Aquí está el porqué. El TPMS normalmente solo se activa cuando la presión de los neumáticos baja un 25% o más del nivel recomendado. Por lo tanto, si la presión recomendada es de 35 libras por pulgada cuadrada, la luz no se encenderá hasta que alcance aproximadamente 26 libras por pulgada cuadrada o menos. Eso significa que podrías conducir con una presión de 28 a 30 libras por pulgada cuadrada, considerablemente baja, y no recibir ninguna advertencia. Ya estás experimentando un menor consumo de combustible, un desgaste irregular y una seguridad comprometida, pero tu tablero se ve bien. El TPMS es su última línea de defensa, no su sistema principal de control de la presión de los neumáticos. No espere a que se encienda el semáforo. Sea proactivo. Y una cosa más. Cuando ajuste la presión de las llantas, conduzca el auto unos kilómetros para reiniciar el TPMS. Si la luz permanece encendida incluso después de haber corregido la presión, es posible que deba reiniciarlo manualmente usando el botón que suele estar debajo del volante o en la guantera. Consulte el manual del propietario para conocer el procedimiento exacto. Deje de establecer el valor predeterminado en 32 libras por pulgada cuadrada. Verifique el marco de la puerta del conductor para verificar que la presión de su vehículo sea la correcta. Verifique la presión de los neumáticos cuando estén fríos, al menos una vez al mes.
No confíe en el TPMS como su único sistema de monitoreo. Una presión incorrecta de los neumáticos le cuesta dinero, seguridad y vida útil de los neumáticos. Así que esto es lo que quiero que hagan después de ver este video. Salgan ahora mismo, revisen el marco de la puerta, anoten esos números en el teléfono y luego revisen la presión de las llantas. Apuesto a que la mayoría de ustedes están al menos un poco desfasados. Si este video te ayudó, dale a me gusta y suscríbete para recibir más consejos de mantenimiento de autos que realmente importan. Deja un comentario y cuéntame, ¿cuál era la presión de tus neumáticos antes de ver esto? ¿Eras de los que usaban 32 libras por pulgada cuadrada?